Las redes LSTM son un tipo de red neuronal muy usado en la actualidad para procesar diferentes tipos de secuencias, como son por ejemplo series de tiempo, texto o incluso videos. Y muchos de ustedes me han pedido un tutorial donde veamos en detalle cómo usar diferentes opciones que nos ofrecen TensorFlow y Keras al momento de crear una red LSTM. Así que en este video les traigo precisamente un tutorial donde vamos a ver en detalle cómo usar el módulo LSTM de las librerías TensorFlow y Keras para entender cómo construir diferentes tipos de redes LSTM. Pero antes de comenzar los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, recuerden que en la descripción del video van a encontrar el enlace de descarga de este notebook. Comencemos viendo el contenido que vamos a revisar poco a poco en este tutorial. Entonces vamos a comenzar hablando inicialmente o haciendo un breve repaso de lo que son las redes LSTM. Luego vamos a ver ya cómo es una celda básica en Keras y TensorFlow, una celda LSTM básica. Luego vamos a hablar de la opción Return Sequences, que nos permite usar esa celda LSTM. Hay otra opción en la parte 4 que es la opción Return State. Vamos a ver en qué consiste esa opción, que nos permite activar o desactivar, y luego cómo combinar esas dos opciones Return Sequences y Return State simultáneamente. Y al final ya vamos a ver cómo agregarle una capa, una pequeña red neuronal, una capa de salida, digamos, a la celda LSTM para hacer tareas de clasificación o regresión. Entonces esa es la idea básica de lo que vamos a ver. Comencemos hablando o haciendo un breve repaso de lo que son las redes LSTM. En detalle les voy a dejar por acá un video enlazado donde hablo en detalle de cómo funcionan las redes LSTM, pero acá la idea básica es tener en cuenta lo siguiente: que una red LSTM me permite procesar secuencias. Cuando hablamos de secuencias tenemos por ejemplo series de tiempo, texto, que son secuencias de palabras o caracteres, podemos tener secuencias de imágenes, es decir, videos, cualquier tipo de secuencia la podemos procesar con redes LSTM. Y entonces a la entrada siempre vamos a tener, en este elemento acá tengo todos los bloques que conforman internamente una celda LSTM, que les menciono, que explico en detalle en el video que les dejo enlazado. Pero entonces tenemos una entrada que es donde vamos a introducir precisamente la secuencia que queremos procesar, y esa secuencia pasa por una serie de compuertas, pero la idea básica es que genera dos salidas, esa celda LSTM. Una salida, que es la que estoy dibujando acá abajo, es lo que se conoce como el estado oculto. El estado oculto esencialmente lo que preserva es como la información de corto plazo de la secuencia que estamos procesando, y en la parte de arriba tenemos la celda de estado, que preserva la información de largo plazo de la secuencia. Y por tanto la celda LSTM o la red LSTM lo que nos permite es procesar o preservar información o analizar información de corto y de largo plazo en la secuencia que estemos procesando. Esa es como la idea básica. Y entonces acá lo importante a tener en cuenta es que al momento de implementar esta celda LSTM en Keras, pues vamos a tener una entrada y vamos a poder acceder a estas dos salidas, dependiendo de las opciones que estemos activando, si son el estado oculto actualizado o la celda de estado. Por defecto siempre la salida que se toma para tareas de regresión o para tareas de clasificación es el estado oculto, pero en ciertos casos puede ser necesario acceder a la celda de estado actualizada. Entonces ya vamos a ver cómo activar esas opciones. Entonces les sugiero, importante, que vean ese video donde hablo de las redes LSTM para que entiendan todos los elementos que podemos controlar ya cuando la implementamos acá en la librería Keras. Entonces hablemos de la celda básica. La celda más simple que podemos crear en Keras, la celda LSTM, pues tiene que tener dos parámetros: el input shape, que nos define el tamaño que va a tener cada dato de entrada. Recordemos que a la entrada tenemos una secuencia, entonces esa secuencia va a tener lo que se conoce como los time steps, es decir, cuántos elementos va a tener la secuencia de entrada. Esos son los time steps. Y los features. Los features son las características que tiene esa secuencia. Entonces, por ejemplo, digamos que queremos hacer una sencilla predicción o un pronóstico sobre series de tiempo, y tenemos entonces una variable que es la temperatura. De eso también ya les hablo en varios tutoriales que les voy a dejar por acá arriba enlazados. Les dejo el primer tutorial enlazado y la serie completa se las dejo por acá en la descripción. Pero la idea básica es que, por ejemplo, digamos que yo quiero predecir la temperatura a futuro. Entonces mi variable de interés es la temperatura, lo que quiero predecir a la salida de la red.
pero a la entrada yo puedo introducir, por ejemplo, la temperatura. Digamos que tengo registros de 24 horas de temperatura, entonces introduzco 24 horas de temperatura consecutivas. Esos serían los time steps. Y los features, ¿qué podrían ser? Entonces yo podría decidir, por ejemplo, a la entrada presentarle a la red LSTM únicamente ese histórico de temperatura y predecir a la salida de la temperatura. Luego, en ese caso, los features serían uno solo, el registro histórico de temperatura, pero por ejemplo yo podría decidir tomar, además de la temperatura a la entrada, introducir la presión en un lugar geográfico determinado, también 24 horas, y podría, por ejemplo, introducir la velocidad del viento. Entonces tendríamos temperatura, un feature, presión, un segundo feature, y velocidad del viento, una tercera característica. Esos son los features que yo defino ahí a la entrada. Entonces cada secuencia tendría registros de 24 horas y por cada feature tendría un bloque de registros con 24 datos. Eso es lo que significa el input shape. Entonces eso depende de los datos con que estemos alimentando el modelo. Y el otro elemento importante son los units o el número de unidades de la celda. Básicamente el número de unidades de la celda que va a definir. Internamente, si yo miro los elementos que contiene la celda LSTM, estas compuertas que yo les mencionaba acá, que están en azul y en fucsia, son pequeñas redes neuronales. Entonces el tamaño de esas redes neuronales va a estar definido precisamente por este parámetro units. Entre más units tenga, más grandes van a ser esas redes neuronales y más parámetros por entrenar va a tener el modelo. Y además este número de units me va a definir el tamaño de estos elementos de salida, que en última son vectores, son listados con arreglos numéricos, el estado oculto actualizado y la celda de estado. Entonces si yo digo quiero tener en esas celdas 50 unidades, pues estos elementos, el estado oculto y la celda de estado, van a tener cada uno 50 elementos. Las salidas van a tener ese tamaño. Entonces el número de unidades me define qué tan compleja es la red internamente y el tamaño de salida que vamos a tener en esos dos elementos, celda de estado y estado oculto actualizado. Así que teniendo esto claro, veamos cómo crear una celda LSTM básica, la más sencilla de todas. Entonces vamos a suponer que tenemos primero secuencias de 3 elementos, es decir, los time steps son 3, vamos a introducir a la red 3 datos históricos y supongamos que vamos a tener una sola característica, es decir, que el input shape va a ser de 3 por 1. Y supongamos que vamos a crear una red con 5 unidades internamente. Entonces, ¿cómo implementaríamos esa celda LSTM básica? Comencemos importando los módulos requeridos. Entonces vamos a importar de TensorFlow Keras Models, importamos el módulo Model para crear como tal la red LSTM o la celda LSTM. De Layers vamos a importar Input para definir la entrada de 3 por 1 y LSTM como tal para crear la celda. Y acá simplemente estas 3 líneas me permiten importar lo que son los generadores o las semillas de los generadores aleatorios que me van a permitir implementar esta función. Esta función realmente no es requerida cuando yo creo una celda LSTM básica, simplemente esta función es para fijar lo que se conocen como las semillas de los generadores aleatorios. Cuando yo creo un modelo desde cero, los parámetros internos del modelo, es decir, los coeficientes acá de todas estas redes neuronales, se fijan aleatoriamente, pero la idea es que cuando ustedes ejecuten este código puedan tener exactamente los mismos resultados que les voy a mostrar a continuación y por tanto tenemos que fijar esas semillas a un valor determinado para que esos números aleatorios iniciales sean siempre los mismos. Eso se conoce como reproducibilidad de los resultados. De la reproducibilidad también hablo en detalle en un video que les dejo por acá enlazado. Entonces es una función adicional que realmente no es un requisito para poder crear la celda. Entonces lo primero que hago es fijar las semillas, es decir, llamo esa función y acá en estas 3 líneas sí estoy creando la celda LSTM básica. Entonces comencemos creando la entrada. La entrada decíamos que eran 3 time steps y un feature, entonces llamo el módulo input y le digo shape y especifico el tamaño de la entrada. Entonces acá lo que le estoy diciendo a Keras es cada secuencia de entrada, porque no acepta solo una secuencia, sino que yo puedo tener múltiples secuencias, pero cada una de ellas tiene que tener 3 datos históricos y un solo feature. Eso es lo que estoy definiendo en esta línea 18. Luego en la línea 19 como tal creo la celda LSTM. Y acá cuando le digo LSTM5, este 5 es el número de unidades que va a tener esa celda LSTM, pero la celda LSTM por sí sola no hace nada. Es decir, la celda LSTM tengo que conectarla acá a la entrada. Entonces, ¿cómo la conecto a la entrada que acabo de crear? Entre paréntesis al frente coloco entrada y ahí ya estoy interconectando entrada con la red LSTM y esto me genera una salida LSTM. La salida de la red LSTM o de la celda de Keras
es precisamente esta salida del estado oculto. Por defecto la salida es esta, no vamos a acceder inicialmente a la celda de estado, entonces por defecto en la celda LSTM básica la salida va a ser el estado oculto actualizado. Entonces eso es lo que yo llamo acá LSTM out. Y luego tengo que interconectar las dos cosas, ponerlas en lo que se conoce como un modelo para que yo ya pueda, si quiero entrenarlo y luego hacer predicciones. Entonces llamo el módulo model, le digo cuáles son las inputs, pues las inputs son simplemente la entrada que definí acá en la línea 18 y cuáles son las salidas, porque podría tener múltiples salidas como lo vamos a ver más adelante, pero en este caso tiene una sola que es LSTM out, que es la salida como tal de la celda. Y ya tenemos acá nuestro modelo. Entonces vamos a ver algunos detalles del modelo para ver dónde entran a jugar este input shape y el número de unidades. Entonces voy a imprimir acá simplemente un mensaje, información general del modelo. Con summary accedo al modelo como tal para que me imprima en pantalla las diferentes capas de ese modelo. Voy a imprimir acá el tamaño de la entrada, el input shape, el tamaño de la salida, output shape, para tener claro cómo juegan estos parámetros que yo definí en la entrada y la salida. Y acá no voy a entrenar este modelo, acá el objetivo no es ver cómo entrenamos el modelo. Si yo quisiera entrenarlo le digo modelo.fit y allá tendría que presentarle unos datos de entrenamiento, pero acá digamos que vamos a tomar el modelo que acabamos de crear y vamos a generar una predicción. Obviamente esa predicción va a ser totalmente arbitraria porque no hemos entrenado el modelo, pero acá la idea es entender cómo sería la construcción en este caso y cómo serían los datos de salida que generaría el modelo. Entonces voy a crear acá unos datos. Como cada dato tiene que ser de 3 por 1, entonces creo acá un arreglo con NumPy Array. ¿Con cuántos datos? Con exactamente 3 datos. Y como es un solo dato, el que le voy a presentar, el que estoy señalando acá, tengo que decirle específicamente que el tamaño es de 1, porque tengo un solo dato, y ese dato es de 3 por 1, que es el mismo input shape que definimos. Entonces ahí ya tendríamos un dato y acá generamos una predicción con ese dato. Entonces le presento esos datos, acá verbose 0 para que no me imprima información en pantalla cuando esté haciendo la predicción, y acá ya tengo la predicción generada por el modelo, que sería básicamente esta salida que tenemos acá. Entonces genero la predicción y voy a imprimir simplemente los valores de la predicción, acá imprimo un mensaje de esa predicción y el tamaño de esa predicción, a ver qué nos genera este modelo. Y entonces en este punto veamos primero la información del modelo que acabamos de crear. Nos dice acá, tiene una capa de entrada, input layer. ¿Qué tamaño tiene esa capa de entrada? 3 por 1. Este known se refiere a que podemos introducir no solo un dato, sino múltiples datos. ¿Y cuántos datos? Pues eso depende de cuántas predicciones queramos hacer o de cuántos datos de entrenamiento o de validación tengamos. Entonces esto es, digamos, como un comodín. El known lo que nos dice es, podemos tener 1 o 100 datos de entrenamiento, pero cada uno de ellos tiene que ser de 3 por 1. Acá nos dice que no tenemos parámetros por entrenar, precisamente porque es simplemente la entrada. Y acá tenemos como tal la celda LSTM. Entonces la celda LSTM acá nos genera datos de salida, el output shape, es de tamaño known, es decir, si introduzco 100 datos a la entrada, cada uno de 3 por 1, pues a la salida voy a obtener 100 predicciones. Y cada una de ellas, acá es lo importante, cada una de ellas, ¿cuántos elementos tiene? Tiene 5 elementos. ¿Por qué 5 elementos? Porque fue precisamente el número de unidades que definimos acá. Entonces la salida va a tener o van a ser vectores de 5 elementos. Eso es lo que define el número de unidades. Y ese número de unidades 5 está asociado también al número de parámetros. Entonces acá el modelo tiene 140 parámetros por entrenar. Es un modelo muy pequeño. Pero si yo cambio el número de unidades, por ejemplo, en lugar de 5, le digo ahora 10 unidades, pues ahora en lugar de 140 parámetros vamos a tener 480. Y el tamaño de la salida pues va a ser ahora de 10. Eso es lo que define este parámetro número de unidades. Entonces ya tenemos, volvamos al caso original, tenemos acá nuestro modelo y acá entonces veamos el tamaño de la entrada, es lo mismo que estamos viendo acá, el tamaño de la entrada son, cada dato es de 3 por 1, 3 time steps, un feature y tenemos salidas con tamaño de 5 y acá por ejemplo ya generamos una predicción, es decir que acá en este arreglo de predicciones vamos a tener las 5 predicciones que genera el modelo. Y fíjense que eso es lo que tenemos acá. Tenemos un arreglo, unos valores numéricos. ¿Cuántos valores tenemos exactamente? Pues tenemos 5. ¿Por qué? Porque estamos definiendo 5 unidades en esa celda LSTM. Y el tamaño de la predicción pues va a ser precisamente de 1 por 5. Este vector, este arreglo que tenemos acá,
sería precisamente la predicción, que es esta misma salida que tenemos en este punto. Eso es lo que estamos observando ahí como predicciones del modelo. Entonces acá tenemos un modelo muy sencillo. ¿Qué pasa si ahora en lugar de un feature vamos a introducir dos features, dos características? Entonces recordemos el ejemplo que les planteaba al comienzo. Quiero predecir, por ejemplo, temperatura a futuro. Yo puedo alimentar el modelo solo con temperatura, un feature, pero podría ponerle, por ejemplo, una segunda variable, una segunda característica que puede ser, por ejemplo, la presión. Entonces allá tendríamos dos features. ¿Cómo sería el tamaño de entrada? Entonces el tamaño de entrada, si yo vengo acá a crear el modelo nuevamente, a la entrada entonces tendríamos 3 datos y 2 features. Es decir, que tengo que poner un registro histórico de 3 datos de temperatura, primer feature, y un segundo registro histórico de 3 datos de presión. Y ya, eso es lo único que cambia. Creo acá el modelo nuevamente con LSTM. Vamos a suponer que sigue teniendo 5 unidades. Conecto entradas y salidas a través de un modelo. Vamos a imprimir la información del modelo y acá lo que cambiaría es que, claro, cuando voy a hacer la predicción, ahora cada dato tiene 3 filas y 2 columnas. Es decir, que acá introduzco, por ejemplo, una primera característica, la primera fila, digamos temperatura, y acá tengo el segundo feature o la segunda característica, supongamos que es la presión, y por tanto el tamaño tiene que ser de 3 por 2. Y acá tengo un solo dato. Este 1 se refiere a que estos arreglos de acá hacen un solo dato y ya con eso tenemos ese dato, generamos la predicción y veamos qué es lo que ocurre en este caso. Entonces tenemos un modelo que acepta entradas de 3 por 2, que tiene 5 unidades, tamaño de 3 por 2, 5 unidades, y la predicción, entonces, ¿cuántos datos va a tener? La predicción, a pesar de que yo introduje 2 features, la predicción sigue teniendo 5 unidades, porque son las mismas unidades que teníamos acá, que definimos cuando creamos la celda LSTM. Entonces la predicción nos arroja 5 datos y tiene un tamaño de 1 por 5, a pesar de que ahora tengo 2 features. Y esa sería la forma básica de crear una red LSTM, una celda LSTM. Pero además, cuando yo llamo acá LSTM, hay otras opciones que no hemos utilizado y que son interesantes para diferentes tipos de aplicaciones. Entonces está una primera opción que se llama Return Sequences o retornar secuencias, que por defecto, cuando creé la red anteriormente, por defecto es falsa. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Fíjense acá que se introdujeron, por ejemplo, en el primer caso, yo introduje 3 instantes de tiempo, 0,5, 0,4 y 0,3, pero estoy obteniendo solo un arreglo con 5 datos a la salida. Quiere decir que en última lo que yo estoy haciendo ahí, cuando dejo la opción Return Sequences en falso, lo que estoy haciendo es, por ejemplo, tengo un primer dato que era 0,5, a la salida no estoy generando ninguna predicción para ese dato. Tengo un segundo dato que era 0,4, a la salida no estoy generando una predicción para ese dato. Y tengo un tercer dato que era el 0,3 que introduje anteriormente. Para ese 0,3, para ese último time step, estoy obteniendo esta secuencia, que es la misma que estoy señalando acá. Estos 5 datos de salida son estos que tenemos acá. Entonces, lo que hace esta opción en falso, que es el valor por defecto, es generarme la salida, pero únicamente para el último instante de tiempo. Si teníamos 3 instantes de tiempo, solo para el tercer instante de tiempo obtengo la salida. Entonces, lo que hace Return Sequences, si lo pongo en verdadero, es generarme esta salida, pero generarme también las 2 anteriores. Es decir, retornar todas las secuencias, no solo la última, sino todas las secuencias. Si tengo 3 instantes de tiempo, me va a retornar 3 secuencias, cada una con 5 datos. Si tengo 100 instantes de tiempo, me va a retornar 100 secuencias, cada una con 5 elementos. Entonces, ¿cómo genero estas 2 secuencias que están presentes pero están ocultas? No se muestran a la salida. Pues las genero con Return Sequences verdadero, que esta es como la idea de lo que tenemos acá. Entonces, acá lo que tendríamos sería la entrada. Nuestra celda Keras, que va a tener Return Sequences verdadero, va a tener entonces la entrada, el tamaño que ya definimos. Todas las salidas que tenemos acá en asterisco van a tener un tamaño de units, pero ahora lo que vamos a tener es por cada time step vamos a tener una salida, lo que estoy representando acá gráficamente. Entonces veamos eso de forma práctica cómo sería. Entonces vamos a crear la misma red básica, entrada de 3 por 1, 3 time steps, un feature, 5 unidades, igual que en el primer ejemplo, pero voy a activar esta opción, Return Sequences verdadero. Entonces fijo las semillas, creo la entrada no cambia, sigue siendo de 3 por 1. La salida entonces ahora va a tener 5 unidades, lo mismo que antes, pero ahora le digo Return Sequences verdadero.
la conecto a la entrada, esto es lo único que estoy cambiando, creo el modelo, imprimo la información del modelo, le introduzco un dato, el mismo dato que le introduje al comienzo, de tamaño 1 por 3 por 1, y voy a hacer la predicción. Entonces ahora lo que va a cambiar es que la predicción, recordemos, en el ejemplo original, la predicción era un único arreglo con 5 datos, correspondiente al último instante de tiempo, es decir, era únicamente esta porción de acá. Ahora voy a generar estos dos arreglos adicionales con return sequences verdadero. Entonces ejecutemos esto y vemos que la red tiene los mismos elementos, entrada 3 por 1. Ahora la salida, fíjense que la salida ahora no es de 1 por 5, sino que es de 3 por 5. Es decir, ingresan 3 instantes de tiempo, luego voy a generar 3 valores de salida y cada uno va a hacer un arreglo con 5 datos. Esto es lo que cambia. Fíjense que con return sequences false teníamos una salida solo con 5 elementos. Ahora es de 3 por 5, de known por 3 por 5. Eso es lo que cambia ahí. Entonces estoy devolviendo 3 secuencias. ¿Por qué 3 secuencias? Porque tengo 3 instantes de tiempo a la entrada. Eso es lo que cambia. Y si miramos esas predicciones, tenemos para el primer instante de tiempo un arreglo con 5 datos, para el segundo instante de tiempo otro arreglo con 5 datos y para el tercer instante de tiempo otro arreglo también con 5 datos. Entonces el tamaño de la predicción ahora es de 1 por 3 por 5. ¿Por qué 1? Porque es un solo dato, pero cada dato tiene 3 instantes de tiempo y 5 valores de salida en esos arreglos. Entonces ahora, si hacemos el comparativo, básicamente la idea es, tenemos los 3 time steps, 1, 2 y 3, los valores que introduje 05, 04 y 03, que eran estos de acá. Con return sequences false, que es la versión por defecto, solo retorno el último instante de tiempo en esas predicciones. Y con esta opción que acabo de activar, return sequences verdadero, pues genero los 3 arreglos de salida, cada uno con 5 datos. Eso es lo que hace esa opción. Y esta opción se puede usar, por ejemplo, cuando yo quiero usar múltiples celdas LSTM. Es decir, cuando yo quiero, por ejemplo, tener una celda e interconectarla con otra celda. Es decir, tomar la salida de esta primera celda y poner al lado de esa celda otra adicional. Eso es si quiero hacer como celdas más complejas y procesar secuencias más complejas. Entonces cuando quiero poner una detrás de la otra o una seguida de la otra, ahí es útil esta opción de return sequences verdadero. Esa sería una opción. Y esta otra opción que es la opción return state. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hasta este punto, ¿qué es lo que hemos visto? Que la única salida que nos genera Keras es esta que estoy resaltando acá, los estados ocultos. Pero decíamos, en lo que mencionamos al comienzo en ese repaso que hicimos de las redes LSTM, decíamos que la red LSTM realmente tiene dos salidas. El estado oculto, que es la información de corto plazo de la secuencia, y la celda de estado, este C sub T, que es la información de largo plazo. Entonces, por defecto, siempre la única salida que se genera es el estado oculto, pero también podemos activar la opción de que nos genere esta otra salida. Esto se está calculando internamente, lo único que ocurre es que como esa opción está desactivada, pues no se está entregando ese dato a la salida. Entonces, ¿cómo hacemos que la celda LSTM nos entregue este dato a la salida? Lo hacemos precisamente con esta opción return state, la tenemos que poner en verdadero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si la ponemos en verdadero? ¿Qué tendríamos? Voy a reducir esto acá. Tendríamos nuestra entrada, eso no cambia, pero ahora la salida, se van a generar dos arreglos de salida, uno correspondiente a los estados ocultos y ese nos va a entregar únicamente el último instante de tiempo, el último time step, y con return state verdadero nos va a entregar también esta salida, el último instante de tiempo. Eso es lo que cambiaría ese return state. Entonces ya nos activa esas dos salidas. Hagamos lo mismo para la celda que venimos creando, pero agreguemos ese elemento adicional. Entonces voy a fijar acá las semillas. La entrada no cambia, sigue siendo de 3 por 1, pero acá entonces LSTM va a tener 5 unidades, eso no cambia, pero le voy a decir ahora return state verdadero. Entonces, ¿qué es lo que me va a generar ahora como salidas? Me va a generar 3 salidas en realidad. Me va a generar esta que yo llamé LSTM out, que ya vamos a ver qué contiene este LSTM out, y me va a generar entonces el último time step, el último valor en el estado oculto, es decir, el último valor acá en este arreglo de salida, solo este time step, todos los anteriores van a quedar allá ocultos, se calculan pero solo se entrega el último, y me va a entregar el último valor para la celda de estado, C sub T, es decir, me va a entregar para este arreglo este último valor, este último time step.
estos quedan también ahí ocultos. Eso es lo que va a hacer esta opción return state verdadero. Entonces lo conecto con la entrada y acá obviamente cuando creo el modelo, pues como entrada sigue teniendo la única entrada que definí, pero como salidas ahora va a tener estas tres salidas, lstmout, h sub t y c sub t. Va a tener tres salidas esa opción que me arroja return state. Entonces vamos a imprimir información del modelo, vamos a mirar tamaños de la entrada, de la salida, vamos a generar una predicción. El dato sigue teniendo tres elementos, es decir, es de 1 por 3 por 1. Hago la predicción y voy a imprimir las tres salidas, tanto los vectores como los tamaños de esas tres salidas. Entonces veamos qué es lo que ocurre. Acá ya cambia algo importante porque entonces tengo la entrada, va a seguir siendo de 3 por 1 cada dato. Ahora el modelo LSTM, fíjense que sigue teniendo 140 parámetros, es decir, eso está controlado por el número de unidades. Eso no cambia, seguimos teniendo 5 unidades, pero fíjense que acá la diferencia importante es que ahora tengo 3 salidas y cada una de ellas tiene 5 elementos. ¿Por qué 5 elementos? Porque definimos al momento de crear el modelo que iba a tener 5 unidades. Entonces tiene 3 salidas, que es la que yo llamé lstmout, la salida H, que es el estado oculto, y la salida C, que es la celda de estado. Veamos qué contiene cada uno de ellos. Entonces el tamaño de la entrada es de 3 por 1, el tamaño de la salida, pues tenemos 3 salidas cada una de 5 elementos. Acá entonces la predicción que yo llamé lstmout es este arreglo con 5 elementos, pero fíjense que la predicción HDT es el mismo arreglo, ¿sí? Es decir, es como se replicó, digamos, esa salida, es decir, tiene 3 salidas, pero realmente estas dos primeras salidas son exactamente iguales. Entonces estas dos, esta que yo llamé lstmout y HDT, son simplemente esta misma de acá. Fíjense que son arreglos con exactamente los mismos valores. Y la otra salida que fue la que activamos fue precisamente esta de acá, el C sub t, que es un arreglo con 5 valores, pero son diferentes de los dos anteriores, que es esta salida que estamos definiendo acá, el último instante de tiempo. Entonces, si miramos eso ya en una tabla, que se introdujeron 3 instantes de tiempo de 05, 04 y 03, y con esa opción de return state verdadero estamos generando el estado oculto, o estamos sacando de la red el estado oculto en el último instante de tiempo y la celda de estado en el último instante de tiempo. No tenemos en los instantes de tiempo anteriores, solo para el último instante de tiempo. Esa sería la opción. Y entonces ahí, por ejemplo, eso lo podemos usar también dependiendo de la aplicación que estemos construyendo. Cuando tenemos, por ejemplo, secuencias muy largas, digamos que tenemos una secuencia con 100 datos, pero sabemos que por allá en el dato 200 o 300 hay información relevante y que nos gustaría preservar. Entonces, cuando hay información de largo plazo que quisiéramos preservar, pues ahí es importante extraer del modelo esta celda de estado, que es la que tiene información de largo plazo, lo que se preserva de largo plazo. Entonces, cuando hay secuencias relativamente largas, pues podemos activar esa opción para que nos arroje también ese vector de salida y preservarlo al momento de construir la red. Y la última opción es cuando combinamos estas dos que acabamos de ver. Entonces, cuando le decimos return sequences verdadero y return state verdadero, cuando ponemos las dos en verdadero, entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Lo que va a cambiar es que esta salida lstmout ya va a tener todos los instantes de tiempo, o sea, no solo este último instante de tiempo con 5 valores, sino que si se introdujeron 3 time steps, vamos a tener 3 arreglos con 5 datos y estas dos salidas van a ser iguales, es decir, se va a preservar únicamente el último instante de tiempo en cada una de esas dos salidas. Eso es lo que va a cambiar ahí en ese caso. Veamos cómo hacerlo. Entonces la entrada nuevamente de 3 por 1. La red LSTM o la celda va a tener 5 unidades, esto no cambia, pero ahora activo estas dos opciones. Le digo return sequences verdadero, return state verdadero, conecto la entrada, voy a tener ahora 3 salidas. La que yo llamo lstmout, que va a tener entonces 3 instantes de tiempo, este 3 que tenemos acá, cada uno con 5 unidades o 5 elementos, y este H y este C, que van a ser el último instante de tiempo, tal como lo vimos acá en el caso anterior. Eso es lo que haría esa opción. Entonces creo el modelo con una entrada y va a tener 3 salidas, lstmout, H y C. Voy a crear el dato de entrada, hago la predicción y miremos entonces los arreglos que obtenemos allá a la salida. Entonces tenemos algo similar al caso anterior, pero lo único que cambia es acá esto. Fíjense que ahora la primera salida antes era de 5 datos, todas las salidas eran de 5 datos. Ahora la primera salida es de 3 por 5, entonces voy a preservar los
3 time steps, por cada uno de ellos voy a generar una salida y el estado oculto va a tener únicamente la salida correspondiente al último time step y lo mismo la celda de estado, únicamente va a tener 5 datos. Si imprimimos esto, entonces fíjense el LSTM_out, tenemos un arreglo con 5 datos, 2 arreglos con 5 datos y 3 arreglos con 5 datos. Por cada instante de tiempo tenemos una salida. El estado oculto que nos arroja el H es el último estado oculto. Fíjense que este arreglo que estoy señalando acá, 0.04 menos 0.06, 0.03, etcétera, es exactamente este último arreglo que tenemos acá. Y la celda de estado pues nos arroja el último valor de la celda de estado. Esa sería otra opción y esa también la podemos utilizar dependiendo de la configuración que estemos haciendo. Por ejemplo, cuando quiero crear un encoder, decoder que tome, por ejemplo, una secuencia de texto y la traduzca a otro idioma. Por ejemplo, en esos casos yo puedo utilizar esta opción donde combino return sequences y return state para poder acceder a estos datos y preservar esa información. Entonces todo depende ya de la aplicación que estemos usando. Y ya el último caso es cuando yo a la celda LSTM, cualquiera de las configuraciones que vimos anteriormente, le agrego una capa dense. Una capa dense en Keras es básicamente una pequeña red neuronal. Puede ser tan pequeña como una sola neurona o puede tener múltiples neuronas. ¿Para qué hacemos eso? Pues cuando yo ya quiero generar, por ejemplo, pronósticos sobre series de tiempo, entonces yo quiero tomar, por ejemplo, 24 horas de entrada y predecir 3 horas a la salida. Esas 3 horas de salida que yo quiero predecir, me las va a generar esta capa dense. O por ejemplo, yo quiero analizar una serie de tiempo, digamos que tengo una señal de tiempo, una serie de tiempo sismológica y quiero saber si lo que hay en ese intervalo de tiempo corresponde a un temblor de tierra o no. Ahí quiero hacer como una clasificación. Entonces tomo la serie de tiempo, introduzco esa serie de tiempo y a la salida de esa red LSTM yo lo que quiero es que me genere una categoría. Que me diga, por ejemplo, la categoría es 1, es decir, ahí lo que hay en esa serie de tiempo de entrada es un temblor, o la categoría es 0, es una serie de tiempo normal, no hay temblores. Entonces ahí quiero clasificar el dato. En esas dos situaciones lo que tengo que hacer es agregar una capa tipo dense. Entonces acá yo tendría la celda LSTM original hasta este punto y a la salida de esa celda LSTM, que recordemos la salida generalmente es este estado oculto, le conecto la capa dense y acá tengo la predicción. Eso es lo que debo añadir cuando quiero hacer, por ejemplo, tareas de regresión, es decir, pronósticos sobre series de tiempo, o tareas de clasificación, es decir, por ejemplo, si mi dato es normal o anormal. Entonces, ¿cómo agregamos esa capa de salida? Veámoslo muy sencillo. Acá entonces voy a importar dense para poder agregar esa capa y supongamos que lo que queremos hacer es predicción de números a futuro, es decir, por ejemplo, tomo 24 horas de temperatura a la entrada y predigo las 3 siguientes horas. Como quiero predecir valores de temperatura, que son cantidades numéricas, ahí lo que estoy haciendo es una tarea de regresión. Un pronóstico sobre serie de tiempo es una regresión, esencialmente. Entonces, ¿qué es lo que cambio acá? Voy a fijar las semillas, la entrada, supongamos, en el caso más sencillo que hemos venido manejando, supongamos que siguen siendo de 3×1. Creamos la red en su versión básica, es decir, no voy a activar return sequences verdadero, no voy a activar return state verdadero, simplemente la red básica. Y ahora a esa red, es decir, hasta este punto tendríamos estos elementos antes del bloque azul. Ahora tengo que agregar el bloque azul y ese bloque azul tiene que hacer predicciones de números, es decir, tiene que ser una regresión. Entonces agrego la capa dense. Acá en este punto dense, cuando no le agrego nada más sino que digo 1, quiere decir que voy a predecir un valor a futuro, es decir, tomo 3 datos de entrada y voy a predecir un valor a futuro. Y como no le agrego nada más, la función de activación por defecto es lineal. Sobre las funciones de activación les hablo en un video que les dejo por acá enlazado, pero cuando la función de activación es lineal, lo que estoy haciendo es básicamente regresión. Estoy prediciendo un valor numérico a futuro. Entonces acá tengo la capa dense y la conecto a la celda LSTM. ¿Cómo la conecto? Paréntesis LSTM_out y esa sería la salida. Y ahora creo el modelo, entonces inputs, la entrada que definí de 3×1, esta de acá, y outputs, la única salida que definí acá. Y ya tenemos el modelo. Miremos lo mismo que antes, el modelo, qué características tiene. Hagamos una predicción con ese modelo. Y entonces acá tenemos nuestro modelo, entradas de 3×1. Tiene en medio una celda LSTM con 5 unidades. Y ahora le agregamos la capa dense, que tiene una sola neurona. Y entonces la entrada es de 3×1 y la salida es de 1. Es decir, ingresamos 3 datos históricos y se predice un valor a futuro. ¿Y cuál es la predicción? En este caso,
predice este único valor a futuro. Entonces tomo estos tres valores, 0,5, 0,4 y 0,3. Obviamente acá como no hemos entrenado la red, pues es totalmente arbitraria la predicción, pero la idea básica es esta. Se predice un dato a futuro, que sería este, un único dato que contiene un único elemento. Y ahora, ¿qué pasa si yo quiero predecir no uno, sino dos valores a futuro? Pues simplemente cambio acá este dense, en lugar de 1, le pongo 2 y ya estoy prediciendo dos valores a futuro. Entonces eso es lo único que voy a cambiar acá. Dense 2, no cambio absolutamente nada más, genero la predicción y entonces ahora la salida tiene dos elementos. La entrada tiene tres elementos, la salida tiene dos elementos y ahora si miramos la predicción tenemos 1 y 2 valores predichos a futuro. Y esa sería, digamos, la forma básica de crear un modelo de regresión, es decir, para predecir valores a futuro. Ahora, supongamos que queremos es clasificar los datos. Queremos introducir, por ejemplo, una serie de tiempo y que nos diga si es normal o anormal, categoría 1 o categoría 0. Si tenemos dos categorías, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, acá creo la misma celda LSTM, esto no cambia con respecto a lo que vimos en la regresión, lo que cambia es la capa de salida. Entonces, le agrego dense. Como quiero, por ejemplo, clasificar entre normal y anormal en dos categorías, eso es clasificación binaria, pues ahí con una neurona basta. Pongo una sola neurona y la neurona se activa o a 1 o a 0 y ya tengo las dos categorías. Entonces con una neurona es suficiente, pero acá lo importante es que la función de activación tiene que ser sigmoidal. También de la función de activación sigmoidal les hablo en un video que les dejo por acá enlazado, y esa función de activación sigmoidal me arroja valores o de 1 o de 0. Entonces esto es lo único que tengo que cambiar y ya paso de hacer regresión a hacer clasificación. Conecto acá la celda, esa sería la salida, creo el modelo, eso es lo único que cambia, y si introduzco por ejemplo el mismo dato, ahora la predicción que estoy haciendo es de clasificación. Entonces veamos cómo sería la predicción. Entonces la entrada es de 3 por 1, a la salida tengo un solo dato de salida, que sería la predicción, y acá la predicción me da 0,48. Entonces la función sigmoidal me arroja valores entre 0 y 1. Si está más cerca de 1, pues simplemente la categoría del dato sería 1, y si está más cerca de 0, la categoría sería 0. Entonces acá 0,48 está más cerca de 0 que de 1, es decir que la categoría predicha sería 0, y allá tengo la clasificación básica, tengo solo una predicción. ¿Y qué pasa si ahora no tengo dos categorías por predecir, sino que por ejemplo tengo 4 categorías? Entonces ahí ya lo único que cambia es que tengo que usar más neuronas, entonces una por cada categoría. Si tengo 3 categorías, pongo 3 neuronas de salida en la capa dense. Si tengo, por ejemplo, acá en este caso 4 categorías de salida, pongo 4 neuronas. Y acá importante, la función de activación tiene que ser softmax. De la función de activación softmax también les hablo en un video donde hablo de la regresión multiclase. Básicamente acá lo que estamos haciendo es una clasificación multiclase, pero eso también se llama regresión multiclase, y ahí les hablo en detalle de la función softmax. Entonces vamos a tener 4 salidas, cada una de ellas va a corresponder a una categoría. Y importante entonces, función de activación softmax, eso sería lo único que cambia con respecto a los ejemplos anteriores. Voy a introducir los mismos datos de entrada, y ahora entonces la salida, ¿cómo va a ser? Entonces cada dato de entrada tiene 3 elementos y la salida va a tener 4 elementos, va a ser un vector de 4 elementos. ¿Cómo es la predicción? Entonces la predicción van a ser estos 4 valores. ¿Cómo interpreto la predicción? Entonces estos son probabilidades. Probabilidad de que el dato pertenezca a la primera categoría, este primer elemento, probabilidad de que el dato pertenezca a la segunda categoría, este segundo elemento, probabilidad de que pertenezca a la tercera categoría, este tercer elemento, y probabilidad de que pertenezca a la cuarta categoría, este valor de acá. ¿Cuál categoría va a tener el dato de entrada? Pues la probabilidad más alta. Busquemos acá la probabilidad más alta, es esta de 0,26. Entonces, en este caso, para este dato, digamos, totalmente arbitrario, el modelo, sin haber sido entrenado, va a predecir que el dato pertenece a la categoría 1, porque es la que tiene la mayor probabilidad de ocurrencia. Esa sería la forma de construir un modelo para clasificar datos en múltiples categorías usando esta celda LSTM. Muy bien, acabamos de ver varias de las opciones que tiene el módulo LSTM de las librerías TensorFlow y Keras al momento de crear diferentes tipos de configuraciones de redes LSTM. En últimas, el primer paso es tener en cuenta que siempre a la entrada de la red LSTM vamos a tener al menos una secuencia y que el tamaño de esa secuencia lo definimos con el parámetro input_shape. Y además está el elemento units, que nos permite definir la cantidad de unidades, es decir, en últimas la cantidad de neuronas que va a tener internamente la celda LSTM, y este
número de unidades va a definir los tamaños de las salidas, que son el estado oculto y la celda de estados, pero en últimas va a definir también el número de parámetros que va a tener esa red LSTM y que se van a tener que aprender durante el proceso de entrenamiento. Y también tenemos una serie de argumentos que son return sequences o retornar secuencias y return state o retornar estado, que dependiendo de las combinaciones que hagamos del uno y del otro nos permiten tener acceso a todos los valores o solo al último valor tanto de la celda de estado como de los estados ocultos. Y esto es clave porque nos permite tener diferentes configuraciones de redes LSTM dependiendo de la aplicación que estemos implementando. Y por último, si queremos clasificar secuencias o si queremos hacer regresión sobre esas secuencias, pues tenemos que agregar una capa de salida, un elemento adicional, una pequeña red neuronal a la celda LSTM, y además de eso, en esa capa de salida debemos definir la función de activación dependiendo de si queremos hacer clasificación o regresión, por ejemplo cuando estamos haciendo pronósticos sobre series de tiempo. Así que estos son los elementos básicos de uso de la celda LSTM que les recomiendo tener en cuenta y que siempre tendremos que utilizar independientemente del tipo de aplicación que estemos desarrollando usando estas redes LSTM. También recuerden que en la descripción del video van a encontrar el enlace de descarga del notebook que acabamos de ver en este tutorial y que si tienen alguna duda también la pueden dejar abajo en los comentarios. Y si les gustó el video, como siempre los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta, a compartirlo con todos sus amigos y conocidos para que me ayuden a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video acá en el canal. Por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.